Sin duda, la ballena azul es el ser vivo más grande que jamás haya existido. Su tamaño es tan impresionante que cuesta creer que alguna vez no fue así. Lo más sorprendente es que este coloso evolucionó a partir de un animal terrestre, del tamaño de un perro, que vivía hace millones de años en lo que hoy es India y Pakistán. ¿Puedes imaginarlo? Un pequeño mamífero caminando por la orilla, buscando alimento, sin saber que su linaje algún día dominaría los océanos. Pero, ¿cómo ocurrió esta transformación? ¿Cómo pasó de ser un simple animal terrestre a convertirse en el rey de los mares? Y lo más importante, ¿esta historia evolutiva es real? ¿O es solo una teoría más? Estas son las preguntas que vamos a explorar en este video. Hace 66 millones de años, un asteroide impactó la Tierra, provocando una extinción masiva. Los grandes depredadores marinos como los plesiosaurios y mosasaurios desaparecieron. Ese vacío se convirtió en una oportunidad para que nuevas especies surgieran y conquistaran los océanos. ¿Fue así como las ballenas comenzaron su viaje hacia la grandeza? Acompáñame a descubrir cómo un pequeño animal terrestre se convirtió en el coloso azul que hoy navega majestuoso en las profundidades. También sabemos, y esto es fundamental, que la gran extinción provocada por un asteroide hace 66 millones de años marcó el final del reinado de los dinosaurios. Durante más de 150 millones de años dominaron la Tierra, pero en un instante desaparecieron casi por completo. Con su partida, la vida abrió un nuevo capítulo. Ese evento fue devastador, sí, pero también creó una oportunidad única para otros grupos de seres vivos que antes habían vivido en las sombras. Entre ellos, los mamíferos. En aquella época, eran pequeños y modestos, algunos no más grandes que un ratón. Vivían ocultos, adaptándose para sobrevivir en un mundo gobernado por depredadores colosales. Pero con la extinción de los dinosaurios, el mundo cambió. Los mamíferos comenzaron a diversificarse rápidamente, ocupando una enorme variedad de nichos ecológicos. Evolucionaron, se transformaron y adoptaron roles antes imposibles. En solo unos millones de años, se convirtieron en criaturas que hoy nos parecerían inimaginables. Y con esa transformación, llegó una consecuencia inevitable. El nicho del depredador ápice del océano, ahora vacío, tendría que ser ocupado. Curiosamente, no sería un pez ni un reptil marino, sino un mamífero terrestre. Avanzamos en el tiempo hasta hace unos 55 millones de años. En aquel entonces, lo que hoy es India y parte de Pakistán, estaba parcialmente cubierto por el mar. Eran tierras cálidas, húmedas y llenas de vida. Allí, en ese entorno semiacuático, un animal curioso, parecido a un ciervo primitivo, tomó una decisión evolutiva que cambiaría la historia. Con patas y pezuñas, comenzó a adaptarse a un entorno acuático. Con el tiempo, se convirtió en el ancestro común de dos ramas evolutivas distintas, pero fascinantes. Una dio lugar al Anthracotherium, que más tarde evolucionó en los hipopótamos modernos. La otra siguió un camino aún más sorprendente. De ella surgieron los arcaeocetes, los primeros cetáceos, que tras millones de años de transformación, dieron origen a los actuales delfines y ballenas. Desde un ciervo caminando entre los manglares, hasta el animal más grande que haya existido jamás. La historia de la ballena azul es, sin duda, una de las más increíbles de la evolución. Probablemente ya lo sospechabas. Tal vez incluso lo habías adivinado. Los parientes vivos más cercanos de las ballenas y delfines no son tiburones ni focas, como podrías imaginar. Son los hipopótamos. Sí, como lo oyes. Esos grandes mamíferos que habitan los ríos de África comparten con las ballenas un ancestro común. Aunque no lo parezca,
Su conexión está profundamente enraizada en la historia evolutiva. Unos 5 millones de años después de que esa línea evolutiva se dividiera, una hacia los hipopótamos y otra hacia los cetáceos, apareció una criatura asombrosa. Era un animal del tamaño de un perro, el Pachycetus. Es considerado el primer ancestro verdadero de las ballenas. Se descubrió en 1981, en la cordillera de Suleimán, Pakistán. Al principio, los científicos no podían creer lo que tenían entre manos. El Pachycetus no se parecía en nada a una ballena moderna. Caminaba sobre patas, con un cuerpo terrestre y una apariencia que nada tenía que ver con un cetáceo. Pero entonces encontraron una pista clave. La estructura ósea de su oído interno era muy similar a la de los cetáceos actuales. Ese detalle resolvió el misterio. Aunque terrestre, el Pachycetus ya mostraba signos de una transformación hacia el mundo acuático. En esa época, el clima del subcontinente indio era cálido y lleno de ríos y lagunas. La vida silvestre prosperaba cerca del agua. Allí, el Pachycetus comenzó a cambiar su comportamiento. Se acercaba al agua, pasaba más tiempo en ella, nadaba, quizás para buscar alimento, refrescarse o encontrar una nueva ventaja evolutiva. Pero el agua también era peligrosa. Cocodrilos y otros depredadores acechaban. Y así, hace unos 50 millones de años, el Pachycetus desapareció del registro fósil. Pero no fue el final, sino el comienzo. Su linaje siguió evolucionando, adaptándose al entorno acuático, hasta convertirse, tras millones de años, en los gigantes que hoy dominan los océanos. Pero la historia no termina ahí. En la misma región donde se halló el Pachycetus, se descubrió otro fósil clave, el Ambulocetus, de hace 49 millones de años. Este era una versión más evolucionada, con patas fuertes, columna flexible y vida semiacuática. Podía caminar en tierra y nadar con soltura, siendo el primer eslabón real entre la vida terrestre y la acuática. 2 millones de años después, apareció el Rhodocetus, un fósil aún más avanzado. La gran diferencia: mientras el Ambulocetus vivía en agua dulce, el Rhodocetus ya habitaba el océano. Su cuerpo estaba mejor adaptado para nadar largo tiempo, dejando atrás la tierra firme. Pero esos océanos eran peligrosos, llenos de viejos depredadores. El Rhodocetus y sus similares tuvieron que adaptarse para sobrevivir, empujándose más lejos de la costa, hacia el océano Tetis. Allí comenzó un nuevo capítulo de evolución y transformación constante. Fue en ese viaje que sus descendientes continuaron evolucionando, hasta convertirse en los majestuosos cetáceos que dominan hoy los océanos. Casi al mismo tiempo que estos cetáceos evolucionaban en el océano Tetis, un evento geológico monumental cambió la historia del planeta. El subcontinente indio, viajando hacia el norte, chocó con la placa euroasiática. Este choque cerró el océano Tetis y creó una de las estructuras más impresionantes, la cordillera del Himalaya. El Everest y las montañas más altas nacieron de ese encuentro. Por eso hoy, muchos fósiles de ballenas prehistóricas se encuentran cerca de esas montañas, que fueron fondo marino hace millones de años. Pero la historia siguió. Pasaron 100 millones de años desde el Rhodocetus, un pequeño mamífero de solo 8 pies, y la evolución continuó, impulsada por la competencia y la supervivencia. Así, ese pequeño ser se transformó en un titán marino, el Basilosaurus. Este gigante de hasta 60 pies era un depredador formidable, casi 7 veces más grande que el Rhodocetus. Aún conservaba patas traseras pequeñas, vestigios de su pasado terrestre, como 2 plátanos juntos. Mientras el Basilosaurus dominaba, otras especies como los Dorudon nadaban cerca, más pequeños pero igual de importantes para el ecosistema.
Cada uno representaba un paso crucial en la transformación de los cetáceos. Desde pequeños mamíferos terrestres hasta gigantes marinos, esta es una historia impresionante de adaptación y supervivencia. Hace unos 34 millones de años, en un mundo muy distinto, algo extraordinario ocurrió. Un descendiente del Dorudón, un antiguo cetáceo, se convirtió en el ancestro común de dos ramas que transformarían la vida marina para siempre. Por un lado surgieron las ballenas con barbas, como la azul y la jorobada, que filtran diminutos organismos como el krill, con sus barbas flexibles, sin dientes. Por otro aparecieron las ballenas dentadas como delfines, narvales y cachalotes, que conservaron sus dientes y se especializaron en la caza activa, usando ecolocalización y estrategias complejas. Esta divergencia marcó un punto clave en la evolución de los cetáceos, que rápidamente se diversificaron en tamaños y hábitats. Hace unos 23 millones de años, en el Mioceno, apareció un depredador formidable, la Liviatán. Esta ballena dentada gigante rivalizaba en tamaño con el megalodón y tenía mandíbulas robustas capaces de cazar a otros depredadores marinos, siendo la reina indiscutible de su época. Pero la evolución siguió. Hace apenas 3 millones de años, en la edad de hielo, surgieron las ballenas azules, impulsadas por cambios climáticos y la explosión del fitoplancton, que llenó los océanos de alimento. Esto permitió que las ballenas con barbas crecieran hasta alcanzar los 109 pies de longitud, convirtiéndose en los colosos que conocemos hoy. La ballena azul, con un corazón del tamaño de un auto y cantos que viajan cientos de kilómetros, es el animal más grande que jamás existió. De un pequeño mamífero terrestre a un gigante colosal, la historia de las ballenas es una de las más increíbles de la evolución. Para entender la magnitud de este ser colosal, imagina un Toyota Sequoia. Visualiza un corazón de ese tamaño latiendo dentro de un cuerpo que pesa como 40 elefantes adultos. Así de increíble es la ballena azul. No hay criatura en la tierra ni en el cielo, ni dinosaurio, ni reptil marino, que haya superado este récord. La ballena azul reina sola como el ser vivo más grande que haya existido. Pero la naturaleza también nos muestra un contraste desgarrador. Dentro de los cetáceos, al grupo de la ballena azul, hay especies diminutas, del tamaño de un perro pequeño. Estas criaturas no tienen el mismo poder, fama ni protección. Están al borde de la extinción, no por causas naturales, sino por la actividad humana. Contaminación, pesca incidental y pérdida de hábitat. Hoy, de una de estas especies quedan menos de 10 individuos en el mundo. 10. Apenas un puñado. Una cuenta regresiva que nos recuerda cuán vulnerables pueden ser incluso los seres más extraordinarios del océano. Mientras algunas especies luchan por sobrevivir, otras han tomado el relevo como depredadores ápice. Los antiguos gigantes, Mosasaurus, Liviatán, Megalodón, ya no existen, pero ahora el trono lo ocupan las orcas. Conocidas como ballenas asesinas, son depredadores formidables sin enemigos naturales. Su fuerza es solo parte del peligro, su inteligencia, la clave. Cazan en grupos llamados pods, coordinando estrategias que rivalizan con las humanas. Algunas manadas transmiten comportamientos culturales de generación en generación. Así, el legado marino continúa no con cuerpos gigantes, sino con mente, cooperación y evolución constante. El origen del universo y la evolución de las ballenas guardan grandes misterios. Un hallazgo reciente, un Basilosaurus fósil en la Antártida de 49 millones de años, plantea una pregunta desconcertante. ¿Cómo descendientes del Pakicetus, apenas adaptados al agua, se volvieron tan rápido criaturas totalmente acuáticas? La evolución debió ser gradual,
Pero este fósil acelera el reloj, desafiando la cronología. Imagina un humano viviendo junto al mar por miles de generaciones. Tardaría más de 100 millones de años para que sus piernas evolucionaran en aletas. Las ballenas lo lograron en ese tiempo. ¿Cómo? No lo sabemos. Este misterio invita a seguir explorando y confiamos que la ciencia nos revele cómo estas criaturas lograron una de las transiciones más asombrosas en la historia de la vida. Al mirar atrás en el tiempo, vemos cómo una pequeña criatura terrestre del tamaño de un perro, en busca de alimento, emprendió un viaje evolutivo que la transformó, millones de años después, en el ser más colosal que haya surcado los océanos, la ballena azul. Un viaje lleno de transformaciones asombrosas, adaptaciones imposibles y misterios que aún siguen sin resolverse. La evolución de las ballenas no es solo ciencia, fósiles y tiempo profundo. Es también una historia de resiliencia, cambio y supervivencia. Nos recuerda que, incluso en un mundo en constante transformación, la vida encuentra la manera de adaptarse y prosperar, aunque el camino esté lleno de incertidumbre. Gracias por acompañarnos en esta travesía por millones de años de evolución. Si te gustó este video, apóyalo con un me gusta. Compártelo con alguien que ame la ciencia y la naturaleza tanto como tú. Y suscríbete para más historias fascinantes del pasado, del presente y de lo que aún está por descubrirse. Nos vemos en el próximo viaje.